Hola de nuevo, seguimos hablando de redes, seguimos hablando de centros de datos y hoy vamos a hablar de conectividad, vamos a hablar de routing. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos visto las partes que tiene un centro de datos, pero los centros de datos se interconectan entre sí. Como vimos en el primer vídeo, están los sistemas autónomos que entre ellos se interconectan. ¿Y cómo se interconectan? Pues a través de routers. Y vamos a ver ese tipo de router cómo es en un centro de datos, los protocolos que utilizan y, bueno, como podéis imaginar, el router que tenéis en vuestra casa no es igual que el router que tiene en un centro de datos. Nuevamente darle las gracias a Eduardo Collado, porque los dos son Eduardos de Tecnocrática. Es un experto en esto, es de los que más saben en España. Entonces vamos a hablar de routing. En primer lugar, los centros de datos se interconectan entre sí a través de puntos neutros. Explícanos qué es un punto neutro y cómo se hace esa conectividad, esa interconexión. Vale, un punto neutro es un punto, ¿vale? Para la redundancia. Neutro. Son neutros, que no depende de ninguna operadora. Es muy importante eso decirlo. Es un lugar aséptico en el que no hay intereses, en el cual el sistema autónomo A, la empresa A, se conecta con la empresa B. Y tienen una conexión física para interconectar datos directamente sin pasar por Internet. ¿Vale? Eso también lo conoceríamos como peering. Eso sería un peering, ¿vale? Por ejemplo, nosotros, clientes que tengan sus servidores Windows en nuestra red, con Microsoft hay un peering. O claro, con Akamai, un peering. O con... Di que es Akamai, que mucha gente no sabe que es Akamai. Una CDN, ¿vale? Hay muchos... Explica que es una CDN. Una CDN es una red de distribución de contenidos, es un lugar donde se van poniendo contenidos, vídeos, por ejemplo, los vídeos de naseros que están en YouTube. Pues si YouTube utilizara estas CDNs, que no sé cómo funcionan, ¿vale? Sí que tiene CDN. Pues entonces tú te conectas no directamente a YouTube, sino a la CDN porque tú la tienes más próxima. Al servidor más cercano a donde... Más cercano a ti. No es lo mismo alguien que ve un vídeo de naseros en Sudamérica que en Japón, claro, que en Europa. Exactamente. No tiene sentido que alguien de Chile se conecte a un servidor de YouTube en Francia cuando tiene... No tiene sentido, además por el tema de las latencias, el TCP, tamaño de ventana, que afecta a la tasa efectiva, bueno, en fin. Que eso lo hablaremos en otro vídeo. Ahí hay una historia con todo eso. Entonces, el peering es cuando tú te conectas con otra red de forma directa sin pasar por Internet. Esto es muy, muy interesante. Por ejemplo, nosotros somos una red, un sistema autónomo que genera contenidos, ¿vale? Y luego hay otros sistemas autónomos que, en vez de ser generadores, son consumidores. Por no poner ejemplos ni poner los más grandes de siempre, imagínate un WISP de Zaragoza, por ejemplo. Donde tiene un WISP es un proveedor pequeñito de Internet. Un proveedor de Internet pequeñito que utiliza Wi-Fi para que sus abonados se conecten. Y están en Zaragoza y son abonados, es gente que está en su casa. Pues esta gente lo que hace es bajar contenido desde fuera. Es decir, si van a ver un vídeo de Netflix, se bajan el vídeo de Netflix. Que van a ver un podcast de naseros, se bajan el podcast de naseros. Es siempre sentido descendente para ellos. Sin embargo, nosotros funcionamos al revés. Nosotros tenemos aquí contenidos y nosotros lo que hacemos es servir los contenidos. Entonces, si nosotros tuviéramos peering con ese WISP X, directamente iría la conexión de nosotros a ellos de forma directa sin pasar por ningún intermediario. Y eso es muy interesante porque no tendrían que pagar tráfico a Internet, por ejemplo. No tendrían que pagarlo porque... El proveedor, el WISP. El WISP no tendría que pagar tránsito, porque no va a ir por tránsito, va a ir directamente por un peering. Peerings que tenemos en España, puntos neutros, donde se pueden establecer estas sesiones de peering fácilmente. Pues mira, en España los más conocidos serían Spanix, Dikix y Cadnix, que desde aquí un saludo, que les quiero mucho. Que están en Cataluña. Están en Cataluña, vosotros están en Barcelona. Y son gente que ellos tienen su infraestructura ahí, donde se conectan varios, todo el que quiera conectarse se puede conectar allí. Y funcionan francamente bien porque te permite tener una conexión directa. También podrías hacerlo tirándote tú un cable contra otro sin pasar, pero es inviable, eso es inviable. Y una pregunta antes de nada, Eduardo. Sí. ¿Esos sistemas de peering son automáticos o hay como que llegar a acuerdos? Es decir, no, hay que... Movistar, vamos a poner el caso, menciono Movistar a idea, Movistar con Netflix.
tiene que suscribir un acuerdo Movistar con Netflix para hacer peering, es decir, para que no vaya por internet, para que hagan peering, o el hecho de coincidir en Cadnix, Movistar y Netflix es automático? No. No, no es Vale, automático. eso es lo que quería. Explícalo cómo funciona, que A es ver, muy importante. en los puntos neutros, en Dix, ahora por nombrar a otro, existen una cosa que se llama los root servers. Root servers son unos routers que funcionan con un protocolo que se llama BGP. Y la diferencia con los routers normales es que ellos, cuando anuncian un prefijo, en BGP no se dice en ruta, se dice prefijo, ¿vale? Cuando anuncian un prefijo, el next hop que ellos anuncian, el siguiente salto, no es el propio router, sino que es otro. Es decir, es un router central que me anuncia mis rutas y me dice, si quieres ir a esta red, se lo mandas a ese. Entonces el tráfico no pasa por el root server, sino que se va directamente a donde tiene que ir. Vale, las rutas que tú anuncias a un root server pueden ser las que tú quieras. Pero luego, si tú tienes un peering directo, tú contra mí, yo contra ti, y hemos establecido una sesión BGP paralela al root server aparte, por ahí a lo mejor decido anunciarte más prefijos. Entonces puede ser que tengas, lo normal, muchísimos más prefijos anunciados en un peering directo que no al root server. Y eso se define en las políticas de peering de cada uno de los proveedores. Tú puedes tener una política de peering abierto, que es, por ejemplo, la que nosotros tenemos, que es que cualquiera nos puede solicitar un peering, una conexión directa. Cualquiera que la quiera nos la puede solicitar y nosotros pues se la daremos normalmente. A ver, puede ser que a lo mejor Pero algún caso muy especial, pero bueno, sí. Muy raro, ¿vale? Lo normal es que se la des, ¿vale? Luego hay otro tipo de empresas, de organizaciones, que tienen políticas de peering cerradas. Es decir, yo no establezco peering con otros, a no ser que lleguemos a un acuerdo, suele ser dinero, por detrás. ¿Qué es lo que le pasa? Pues bueno, en nuestro país pasa en alguna operadora predominante, ¿vale? Que es la que he mencionado antes. Operadora predominante, ¿vale? Y funcionan así. Por ejemplo, nosotros tenemos peering con Facebook, con Google, con Apple, con todos estos los tenemos directamente conectados ya. El ping es de 1 milisegundo porque es que es directo. Tenemos una cantidad de peering exagerada. Por eso tenemos la conectividad que tenemos. Porque tenemos muy buena conectividad directa. Sin embargo, pues todo lo que no esté ahí es lo que tienes que ir por tránsito. Por internet. Por ejemplo, imagínate que quiero ir a la operadora predominante de Mozambique. Ni idea de cuál es. ¿Cómo voy a llegar a ella? Si no tengo peering directo, bueno, sí sé cuál es, perdón. Si no tengo peering directo, que podría tenerlo, ¿vale? Sí, sí. Tengo que ir por internet. Entonces yo voy con un proveedor de tránsito, que, bueno, están los tier 1 que se llama, ¿vale? Que son los que tienen conectividad con todos los demás. Hay un escalado, ¿vale? Pero bueno, tampoco nos vamos a meter ahí. Por ejemplo, esto se lo pasas a un proveedor, el que te dé la gana, un GTT, un NTT, bueno, oye, no lo es, pero bueno, uno de estos, y entonces ellos son los que te van a interconectar con el otro. Con lo cual, realmente eso de que Internet es la unión de sistemas autónomos es cierto, pero ahora que ya sabemos un poquito más, ahí está. Vamos a ir pasando el paño, vamos a ir puliendo un poquito más, y entonces vemos que es la interconexión con otros sistemas autónomos que me dan tránsito. Entonces yo me conecto a alguien que me da tránsito y ese alguien a lo mejor le da tránsito a otro. Nosotros como Tecnocrática damos servicio de tránsito y tenemos bastantes clientes de tránsito. Nosotros les damos tránsito. Entonces ellos, su tráfico nos lo mandan a nosotros y nosotros se lo mandamos a otro. A no ser que tengamos peering directo y se lo mandamos a él. Claro. ¿Vale? Y es todo así. Y es un poco cómo funciona. ¿Cómo se tarifica? Claro, pero antes de nada, antes de entrar en la tarificación, vale, eso es muy importante porque a mí me escribe mucha gente joven con el rollo de los videojuegos, de la latencia, del ping, de que me matan. Claro. O hay veces que mucha gente no entiende que yo tengo 1 giga contratado con la operadora X y esto me va muy lento, y a veces es precisamente por cómo funcionan estos tránsitos y estos pinning, todo esto, yo a lo mejor estoy, perdón, yo estoy en Zaragoza y me tengo que conectar a un servidor, a un servicio que está en Madrid, pero no hago Zaragoza-Madrid, a lo mejor hago Zaragoza, Londres, Rotterdam, no sé qué,
a lo mejor da el salto a Londres, de Londres a Estados Unidos y de Estados Unidos vuelve a Madrid. Podría pasar. Y dice, ¿y cómo puedo tener un ping tan alto? Porque a lo mejor, en esta vida nada es gratis. Según qué operadoras, según qué precio estás pagando por según qué cosas, a lo mejor es un precio muy barato, pero no tiene peering, no tiene tal, y están dando una vuelta muy grande. Claro. Y eso produce latencias, problemas en videoconferencias. Tener peering, aunque tengas una política abierta, implica que tienes que tener una infraestructura montada para eso, ¿vale? Suponiendo que sea gratis total, ¿vale? Pero, claro, hay que tener en cuenta que cómo funciona en Internet, para saber las rutas de Internet, igual que si vosotros cogéis un Google Maps para ir de Zaragoza a Madrid y te dice por dónde tienes que ir, básicamente lo que te interesa no es por dónde tienes que ir, sino cuál es el siguiente salto, ¿no? Claro. Estoy en Zaragoza, ¿cuál es el siguiente sitio donde voy a parar? Calatayud, no sé, ¿vale? Pues en Internet eso lo hace un protocolo que se llama BGP, que es el Border Gateway Protocol. Entonces, ¿qué pasa con este protocolo de pasarela externa? Realmente su forma de funcionar, cómo cuenta cómo llegar, el camino óptimo para llegar al destino, bueno, tiene el proceso de selección de BGP. Sí, es complicado, ahora no vamos a entrar. Complicado, ¿vale? Sí. Pero básicamente, así muy brochazo, lo que hace es contar el número de sistemas autónomos que hay dentro. De saltos. ¿Vale? Del salto de sistemas autónomos. Porque un sistema autónomo puede ser 16 saltos o solo uno. Cuenta sistemas autónomos distintos. Lo que se llama el AS-Path, el camino de los sistemas autónomos. ¿Vale? El nombre es muy descriptivo. Entonces, claro, yo puedo tener a lo mejor, para ir de A a B, solamente 2 saltos en BGP. Y luego tengo otro camino con 3 saltos en BGP. ¿Cuál voy a coger? El de 2 saltos. Pero claro, esto cuenta saltos, no milisegundos. Entonces a lo mejor el de 2 saltos tarda 40 milisegundos y el de 3 saltos utiliza 4 solo. Entonces la gracia de este protocolo o de estas cosas es ser capaz de adaptar tu tráfico a eso. Si por aquí tarda 4 milisegundos en vez de 30, lo que voy a hacer es modificar las políticas de routing, ¿vale? Lo que se llama la ingeniería de tráfico, para que vaya por aquí. No por el que BGP dice. Aunque de más altos, tú quieres el camino más corto, más rápido. Yo voy a modificar el protocolo para que eso vaya así. Eso lo haces pues con unos atributos, tal. Bueno, este se suele hacer con la local preference, que indica cómo sacar. Bueno, hay un montón, ¿vale? Entonces, de esa forma lo optimizamos. Hay redes, hay gente que tiene un tránsito y ya está. Con un tránsito tú no puedes optimizar nada porque todo va a ir por el mismo sitio. Claro. Pero si tienes 4 tránsitos y 45 peerings, pues tus posibilidades de jugar ahí son mucho, mucho, mucho mayores. Y luego, por ejemplo, y eso, claro, antes de saltar, eso implica me va lento. No es que me vaya lento, es que en TCP, para que me manden más segmentos de capa 4 en TCP, yo hago la solicitud, me la mandan y cuando me ha llegado yo mando un paquete diciendo mándeme más y entonces me mandan más. No está el canal ocupado siempre, está desocupado. Entonces, claro, para estar más ocupado yo subo el tamaño de ventana. Pero claro, llega un momento en el que eso, el tamaño de ventana y el retardo, lo que me hace, sobre todo el retardo, es que la tasa efectiva baja. ¿Mi conexión es de 1 giga? Sí, o de 14, de lo que tú quieras, y me da igual. El problema es que ese tráfico, con ese retardo, necesita, como mucho, vas a conseguir 114 megabits por segundo. Como mucho. ¿Por qué? Pues por el tiempo que va a tardar. Eso lo hablaremos en otro vídeo. Claro. Explicaremos más qué es el tamaño de ventana, el protocolo TCP. Bueno, protocolo, que son dos protocolos. TCP, no, TCP es uno, está bien. TCP. Sí. Pero yo muchas veces digo protocolo TCP/IP, que son dos cosas diferentes, pero para que la gente lo entienda. Bueno, sí. Sí. Y claro, entonces hemos quedado que una cosa es el peering, otra cosa es un tránsito que hay que pagar. Y ahora eso, ¿cómo se tarifica? Te lo digo por lo siguiente. Mucha gente dice, yo quiero una conexión en casa, una conexión residencial de 10G, porque es que yo necesito 10G. 50 pavos. Y dices, a ver, explica tú las conexiones que tenéis en un centro de datos y cómo se tarifica, porque si tú de verdad tuvieras una conexión de 10G real, como la que tenéis vosotros, que sí que es real,
¿Cuánto pagarías por una conexión de 10G en tu casa? Pues menos de 1.000 euros no. Ya ¿vale? está. Ya es 1.000 euros tirado, ¿vale? Sí, y 1.000 euros es un precio de amigo. De amigo, De ¿vale? muy- O sea, bueno, es de amigo no, de de hermano. muy- de hermano, ¿vale? de hermano. Y sin redundancia, Sí, ¿vale? sí. ¿Cómo se tarifica? Pues mira, en un centro de datos, tú cuando tienes servidores y tus servidores o tu infraestructura genera un tráfico, evidentemente no le tarifica, te voy a dar 1 giga, venga, te Sí, cobro... No, se tarifica, todo el mundo se tarifica igual, es un estándar de facto, Ujú. en una cosa que se llama percentil 95. Ujú. ¿Qué es eso del percentil 95? Bueno, los que sepáis un poquito de estadística ya estáis un poquito, ¿verdad? Todos que seis padres sabéis que es un percentil. Efectivamente, exactamente, mira, también la altura, es cierto, Ahí alturas, está. pesos, exactamente. Ahí está. Y los que seáis físicos, matemáticos, también. Ujú. A ver, el percentil, lo que se hace es, se hacen muestras cada 5 minutos de la velocidad de transferencia de ese sistema en concreto. Entonces, cuando tienes todo el mes, el 5% del tráfico más alto lo elimino. Los picos. Los picos los quito, el 5% más alto los quito. Ujú. Y lo que queda, eso es lo que le cobro. Eso es lo que pagas. Ujú. ¿Vale? Entonces, si tú tienes una conexión de 10G, una cosa es la velocidad del puerto Ujú. y otra cosa es tu conexión. Eso Entonces, es lo a que ti te quería. van a tarificar por los datos que muevas. ¿Por el puerto? Sí, pero te van a cobrar un poquito más, un poquito menos. No es significativo. ¿Vale? Lo significativo es la cantidad de tráfico que mueves. Y evidentemente es el que salga por A o el que salga por B. Y tú, como cliente de un centro de datos, lo que tienes que elegir es un proveedor que te ofrezca por A o por B el mejor camino, más óptimo para tu tráfico. Si tus clientes están en España, pues necesitarás que el tráfico sea óptimo con los operadores de España. De España. Siempre. Si tú tienes un tránsito tal que te entrega todo el tráfico en Alemania, tú vas a tener un tráfico espectacular contra todo aquel que esté conectado con ese proveedor en Alemania. Pero con los de españoles no, porque tú tienes que mandar tu tráfico a Alemania y luego ese tráfico tiene que volver de alguna manera. Entonces, lo suyo es ser capaz de intercambiar el tráfico en España. Y hay una cosa que es sumamente interesante, ya, si queremos ya retorcerlo todo. Tengo centro de datos A, centro de datos B. Y aquí tengo máquinas y aquí tengo máquinas. Y tengo 2 centros de datos porque quiero ofrecer un servicio de redundancia o porque me apetece tenerlo en 2 sitios diferentes. ¿Dónde está la salida de internet? ¿Una aquí y otra aquí? ¿O tengo una entre los dos? Y esto, ¿cómo se come, no? Me consta que en capítulos anteriores habéis hablado de lo que es la fibra oscura. Sí. ¿Verdad que sí? La puedes iluminar con CWDM, DWDM, lo que tú quieras. Multiplexación. Multiplexación, efectivamente. Y habéis estado hablando de colores y de lambdas, creo, ¿verdad? Ujú. Aquí lo que se entera uno, ¿eh? Pues eso sirve para que tú, con un cable de fibra oscura, puedas interconectar ambos centros de datos. Podrías hacerlo con un circuito de capacidad portadora, es decir, un circuito de 10 gigas, de 40 gigas, de 100 gigas, de 400, de lo que sea, ¿vale? Pero, bueno, lo suyo es que te lo ilumines tú, porque, bueno, a mí me gusta más. Entonces, tú los unes y lo que haces es, el BGP lo hablas entre los routers también, del centro A y del centro B. Porque tú imagínate que tienes un router en el armario 1 y otro router en el armario 2, ¿verdad? Pues si tengo una fibra oscura, me da igual que sea el router 1 del armario de Barcelona y el router 2 del armario de Madrid. Es lo mismo, igual. ¿verdad? Da exactamente igual. Y ahí hablaríamos una cosa que se llama IBGP. Esos router, me estoy quedando sin voz. ¿Los routers cómo son? ¿Cómo son? Porque el router que tienes o que tenéis en un centro de datos Sí. no es como el router de una casa. Pues ¿Cómo mira, son? Pues mira, hay múltiples posibilidades, ¿vale? Pero esto que voy a decir ahora te va a romper los esquemas. Ujú. Hay muchos routers, nosotros tenemos de esos, que son servidores. ¿Vale? Un Con servidor... un sistema operativo de routing. Por decirlo de alguna manera, habéis convertido sí. un servidor en un router. Tú coges un servidor, a ver, un servidor majo, ¿vale? O sea... y le pones un FR routing, un BIOS, lo que quieras, y ese servidor va a conmutar el tráfico. Si estamos hablando de
de menos de 10 gigabits por segundo de conmutación, o sea, de tráfico efectivo, no de... Con esto vas bien, ¿vale? Puedes funcionar. ¿Que necesitas más? Te tienes que ir a otros modelos, a otras cosas, ¿vale? Entonces, no estamos hablando de me voy y compro uno en el MediaMarkt. O se mete con el MikroTik. El MikroTik sirve para unas cosas, pero para otras no. Pero para empezar y mover un par de gigas de tráfico, MikroTik lo hace estupendamente. Claro. Tiene sus pegas, pero oye, son equipos que valen 1000 euros. Una CCR. cosa que acabo de decir, que es para mover 2 gigas, 2 gigas es ya 2 gigas es tráfico, es tráfico y 2 gigas es la conexión de 2 conexiones. Ah. De casa, es más, Digi o muchas operadoras Sí. ahora ofrecen conexiones de 10G para una residencia y tú estás hablando de un router de 1000 y pico pavos, un router ultra barato para un centro de datos para mover 2 gigas. Claro. Eso es a lo que quería preguntarte. Es porque... Una conexión, o sea, vosotros, la conexión, no vosotros, en general, un centro de datos, como podéis ser vosotros, que os conectéis a un punto neutro, que tenéis una velocidad, un cable tirado con una conexión de 10, de 40 gigas, ¿qué conexiones utilizáis para que la gente ponga en contexto lo que es un centro de datos con lo que tienen en casa? ¿Y por qué su conexión de giga o su conexión de 10 gigas no es real? No es real. Pues mira, o sea, realmente tú puedes tener centros de datos unidos y sentirte cómodo en un ISP medio, ¿vale? Con enlaces de 40, sintiéndote muy cómodo. 40. Pero muy cómodo. Muy cómodo. No necesitas irte a enlaces de 400 ni enlaces de 800. Un ISP medio. A ver, algunos hay que se ponen interfaces de 100 gigas y tal. Sí, pero estamos hablando de ISPs ya relativamente grandes con conexiones de 100 gigas y estamos hablando que tienen centenares de miles de abonados a 1G y abonados de 10G. Claro. Es decir, tú tienes abonados, a lo mejor tienes decenas de miles y centenares de miles de abonados a 10G y a 1G que todos salen por conexiones de 100. Pero porque no todos salen a la vez. Tú piensas que el usuario tipo de Internet, hace que no lo mire un tiempo, ¿vale? Pero la última vez que lo miré estaba moviendo una media de 3 megabits por segundo. Claro. Eso es lo que mueve una conexión de 1 giga, 3 megas. Sí. Entonces realmente tú tienes que planificar tu tráfico contando esos 3 megas, no contando ese giga, evidentemente. Claro. Y que a ti te den una conexión, un cable de 1 giga, no significa que eso vaya a ir a 1 giga. Y por eso mismo, si tú tienes una conexión contratada de 1 giga y ya cuenta la operadora que no los 1000 abonados, vamos a poner 1000, van a ir a 1 giga, por eso puede contratarlo. Y si tú de verdad quisieras 1 giga real, que tú siempre tuvieras 1 giga real, tendrías que pagar tus 2000 euros. Esto es muy fácil, se le vende lo mismo a varios a la vez. Ahí está. Seguiremos explicando más, hablando más de routing y ¿los dejamos ya para el próximo? Lo dejamos aquí y muchas gracias por venir, Eduardo. Venga, hasta luego. Adiós.